Fortunatissima verità, fortunatissima verità. Hola y bienvenidos a Gourmet Hunters TV. Como veis, hoy nos desplazamos a Granada y tenemos a Ramón Saavedra. Ramón hace los vinos de Cauzón, que muchos ya conocéis, y bueno, nos ha invitado a explorar un poco la zona y así aprovechamos para hacer una mini entrevista, ¿no? Cuéntanos un poco tu origen, ¿cómo llegas aquí? Bueno, yo soy originario de aquí, de Graena, pero como tanta familia en los años 70, mi familia emigra a Cataluña y a partir de ahí, pues mi padre, me acuerdo que, bueno, que a él no le gustaba trabajar con reloj porque estaba acostumbrado a trabajar con la luz. Y lo que hace es que vuelve aquí a los 7 años, con lo poco que ahorró y en la tierra que ya tenía heredada, lo que hizo fue ampliar, comprar un poco más y bueno, hacía agricultura de subsistencia, es decir, pues un poco de todo. ¿Tu padre hacía vino? Sí, mi padre tenía una hectárea y con eso hacía vino, pero claro, ese vino no se vendía, eso se bebía. Pero claro, una hectárea da mucho, ¿no? Entonces empezaron a hacer un poco de vino para vender también, ya en los finales, digamos, ¿no? Y bueno, yo después de deambular un poco por ahí, trabajando en cocinas, en la Costa Brava sobre todo. Ay. ¿Dónde estuviste? Cuéntaselo, ¿dónde estuviste? Bueno, estuve en Big Rock, que es un restaurante muy emblemático, muy conocido en su época, ahora ya menos porque bueno, ha cambiado la dirección. Y bueno, ahí fue donde empecé a conocer, digamos, los grandes vinos de Burdeos, sobre todo. Cuando abandono la cocina, lo que hago es volver al pueblo. Mi padre, que tiene esa hectárea que te he dicho antes, y con esa hectárea empiezo a hacer pruebas, me voy a estudiar a Córdoba y hago un poco de viticultura, y bueno, por tener alguna noción, digamos, un poco más profesional. Y lo que hago es poner otra hectárea, pero con variedades foráneas, es decir, que ya me pongo a plantar viñas que son Chardonnay, Viognier, Sauvignon Blanc, Cabernet Sauvignon, Merlot. Eso aquí todavía había uno, creo que lo tenía, que es Manuel Valenzuela. Y cuando probamos los vinos, la verdad es que bueno, te emocionaba tanto que aquí se pueden hacer grandes cosas, ¿no? Y bueno, y así fue como empezó. Oye, cuéntanos un poco situación. Venga, Sierra Nevada, clima continental extremo, que comentaba antes Alba. Lo curioso de aquí es que bueno, aquí tenemos Granada, tiene 4 climas, que tiene hasta microclimas, es decir, que tenemos ahí un subtropical. Tenemos un clima muy mediterráneo, que digamos en la cara sur de Sierra Nevada. Tenemos un clima continental, que es donde estamos aquí. Y lo que tiene el clima continental es que tenemos los dos extremos, tanto de frío como calor. Tenemos oscilaciones térmicas en verano de 20 grados. Y eso lo que permite es que el agua vaya madurando poco a poco, aunque tengamos esos días abrasantes, ¿no? Y eso hace que tus vinos tengan esa acidez tan impactante, ¿no? Bueno, eso y el suelo, que es muy importante que la arena del suelo, es decir, el aluvión, hace que el pH de este suelo sea diferente también. Pero eso junto con ese clima que tenemos, pues hace que las noches al ser tan fresquitas, hace que la maduración sea muy lenta y eso sea luego rico en el vino, tanto en acidez, polifenoles, antocianos, marcan bastante un vino. ¿Qué pasa con tu acidez y cómo lo interpreta el mercado? Bueno, en España es complicado la acidez. De hecho, antes te estaba comentando, ¿no?, que la acidez aquí se confunde con el acético, con la volátil. Me acuerdo en los inicios que la gente me decía que mi vino estaba fuerte. Claro, yo fuerte, digo, ¿fuerte qué es? Porque no se puede confundir la acidez con la volátil. Y hay un problema, y es que España son vinos mucho más planos. La estructura que tienen, de los vinos que yo recuerdo de aquí, la estructura que tienen son más de tener más tanino, más alcohol, más barrica, pero tanino además aportado de barrica, más que tanino propio, ¿no?, de la misma uva. Y mis vinos son todo lo contrario, es decir, busco el tanino que sea dulce, tanino elegante, que no sea agresivo, que no sea verde, y a la misma vez estoy buscando siempre esa acidez, ¿no?, que sea el que marca los vinos de Cauzón. Sí, para mí es lo más interesante. Y tu acidez en el mercado de export funciona perfecto. Funciona bien porque entienden, y aquí en España pues es más complicado. Es más complicado. Aunque creo que se está cambiando un poco las tendencias en España, es cierto que cada vez las nuevas generaciones sí piden vinos más frescos. Con lo cual yo voy a tener suerte porque no lo hacía buscando en el mercado, sino que el mercado creo que me ha encontrado a mí, ¿no? Cuéntanos un poco, tendencia del movimiento natural en España, ¿qué pasa? ¿No? Y esto se trata de una filosofía de vida. O sea, esto no es solamente decir no tiene sulfito en un vino. Esa es la consonancia que hay entre el que lo hace y se dice lo que se hace lo que se dice. ¿Cuál es tu filosofía de vida? Hombre, la filosofía de vida es cuando tú decides abandonar la ciudad
y volver al origen, es decir, a tu pueblo natal. Yo creo que eso ya es algo importante, ¿no? El cambio en tu vida, porque claro, nosotros emigramos de aquí porque no había para comer. Mi padre tenía 5 hijos y vio que era imposible de dar estudios y bueno, incluso de sobrevivir. Cuando decide mi padre otra vez volver al pueblo y yo decido ya de dejar lo que es el tema de la hostelería, la restauración y afincarme aquí, yo tenía claro que no podía seguir quemando cartuchos inútiles y para mí era importante pues comerme lo que yo criaba y como me gusta mucho la cocina, incluso compartir con los amigos y con los que entendían esta forma de vida, de que es un disfrute de la vida, ¿no? Es decir, la vida es muy corta, hay que aprovecharla, pero hay otra forma de vida, es decir, con más sabor y sobre todo también cuando hablamos de lo que es el medio ambiente, ¿no? Sentido común también. Claro, sentido común y la coherencia, ¿no? Es decir, que va marcando toda tu vida, ¿no? Pues al final decides que es mucho más bonito el paisaje, que no estás matando esos microorganismos que hay vivos ahí. Y eso hace que tú te sientas a gusto contigo mismo. Y cuando tú estás a gusto contigo mismo, ese es el fin. Y eso ayuda a que otros también se sientan felices, ¿no? Claro. Si tú respetas, al final serás respetado. En todos los ámbitos. ¿Tú, desde que haces vino, siempre has hecho vino natural? Desde los inicios. Al trabajar allí en esa cocina tan importante, me acuerdo que los agricultores nos traían los productos de la huerta. Yo me acuerdo de los sabores del tomate, del pepino, del pimiento, es decir, de la huerta de proximidad. Y ya no te hablo de ecología, te estoy hablando de alguien que trabajaba el campo sin utilizar químicos. Y eso te marca también, es decir, luego cuando esos sabores se te registran, siempre vas buscando ese sabor. ¿Qué es para ti el vino natural? El movimiento de vinos naturales, de productores de UPN y todo el rollo del pollo. Bueno, eso es complicado, cada uno tendrá un concepto. Yo el que he visto desde los inicios, es decir, desde que empezamos hace 20 años con este movimiento, en España, que en otros países ya lo llevan más avanzado, como Francia e Italia, era entender que si habíamos un grupo de personas que estábamos haciendo el trabajo con la misma filosofía y éramos tan pequeñitos que si no nos uníamos era imposible de lanzarse al mercado. Y bueno, lo que al principio lo de juntarnos todo ese grupo nos permitió ser un poco más escuchados, ¿no? Si eso le juntas también que tú ya partes de la base de que no quieres contaminar el campo, de que vas buscando el sabor ese auténtico de no poner químicos, al final te das cuenta y aprendes cuando conoces a otra gente con la misma historia, te vas dando cuenta que vas aprendiendo y te vas enganchando de tal manera y cada día que pasa te engancha más. Oye, ¿puedes explicar tú cómo determinas el momento de hacer la vendimia por pHs? Que me lo explicabas ayer noche un poco. Bueno, no hay recetas, pero tu criterio, ¿no? A la hora de escoger el punto óptimo de hacer una vendimia. Sí, yo me acuerdo en los inicios también de que compramos un pHímetro, pero nunca llegué a entenderlo. Entonces yo lo que sí quería aprender es identificar la uva, el mejor momento óptimo de vendimia, comiéndola. Entonces lo que hacíamos es, tú te comes la uva y estás viendo la acidez, la evolución de maduración, la vas viendo día a día, ¿no? Y la boca te lo dice, es decir, las sensaciones te las dice la boca. Te puedes equivocar luego un poco, pero más o menos lo que vas buscando se consigue. Y luego para estar más seguros, pues sí puedes hacer un análisis en un laboratorio y ya pues, si en 10 años no te ha fallado mucho, quiere decir que funciona. Oye, cuéntanos un poco qué es Cauzón para ti en exportación y en mercado nacional. Bueno, estamos haciendo unas 15.000 botellas en 7 hectáreas y creo que el otro día, ajustando un poco así, por saber qué países y qué cantidad exporto, creo que hay un 92% que está en exportación. Cuéntanos un poco, a alguien que no conoce Cauzón, ¿qué le podrías decir de tus vinos? Bueno, siempre digo, porque yo el vino lo hago al gusto mío, no busco un mercado, o sea, no hago un estudio de mercado, que es lo que quiere el mercado. Y a mí me gustan mucho los vinos frescos, o sea, que tengan una acidez marcada y a la misma vez que tengan esa personalidad de vinos frescos, extrovertidos. Y bueno, quien coincida con este gusto creo que va a encontrarlo. ¿Cómo ves Cauzón en el futuro de aquí, los 10, 20 siguientes años? Bueno, ¿seguirás haciendo vino? Esperemos. ¿Hay generación que continúe el business? Eso es más complicado porque la generación que venga espero que sea de la misma familia. Yo no tengo hijos, pero están los sobrinos por ahí revoloteando ya, ¿no? Ramón, te queremos dar las gracias por estas explicaciones, visita y un poco de composición de situación de dónde estamos, de qué haces.
Yo no sé si quieres lanzar algún mensaje final a la gente que te conoce, que no te conoce, que bebe tus vinos. No sé, algo que quieras decir sobre la vida o... Sí, bueno, ¿Esté ligado o no ligado al vino? ¿Alguna reflexión general? bueno, voy a hacer un titular más que nada. Venga, titular de Ramón Saavedra. Y creo que tienes que conseguir, no, que tienes que luchar por conseguir lo que buscas, ¿no? Yo creo que eso es lo más importante. Y eso no es fácil, ¿eh? No es fácil. Pero hay que ser persistente. Ramón, gracias, tío.